otro puto podcast. Pues buenos días, tardes, noches a todas, todos y todes. El día de hoy vamos a tener un programa con tres temas muy interesantes, pero antes de presentarlos, pues un saludo a Raúl que nos acompaña. Hola a todos, déjense ahí que solito crece. Yo sé que eso les provoca verme, ver a Alfie también, que ahorita lo presentamos. Por favor, ya. Es momento de ponerse serios con los temas que tenemos el día de hoy. ¡Ay, la mamada! Y alguien está tocando mi puerta, pero bueno. ¿Será el amor? Ojalá. Esperemos, Raúl. Y bueno, también está Alfie Testigo de Sánchez Jehová, con Raúl. nosotros. Hola, Alfie. Gente del futuro que nos escucha, gracias por acompañarnos un día más. Esperemos que no se hayan contagiado de COVID en el Flow Fest. Gracias por acompañarnos un episodio más de otro pedorro podcast, otro presidencial pedorro podcast. Espero que les guste este episodio. Disfrútenlo mucho, lo hacemos de todo corazón para ustedes. Besos. Recuerden que el perreo sucio y las manos limpias, por favor, y feliz cumpleaños, Jorge. Esperemos que te le esté pasando bien. Para quien no sepa, el pasado viernes Jorge Feliz cumplió 40 años. Jorgito. Le deseamos lo mejor. Ya estoy en mis 40 años, pero bueno, ¿por No qué? digas o sea, te ves de 40, pero no sé si es la pandemia o es la barba. Soy un alma vieja, Alfie, eso es lo que pasa. Pero algo que también es viejo es AMLO, que justamente uno de nuestros primeros temas va a ser el tema de la inflación, que tanto se está hablando en todos los medios. Vamos a tocar lo que es la variante Omicron, ¿no? Que es la nueva variante allá en África y obviamente la candidatura de para la Junta de Gobierno del Banco de México. Vamos a hablar de esta Victoria Rodríguez Ceja. Después vamos a hablar justamente de la militarización del país con el batallón turístico en Quintana Roo, en Azcapotzalco, en Guanajuato. Y terminaremos con nuestro tema del decretazo de seguridad nacional para los megaproyectos de Andrés Manuel. Entonces, pues, el tema que tienen que contarnos de esta nueva variante y que se está dando. Pues es un tema que a mí me preocupó un poquito hoy, aunque no hay de qué preocuparse. Se ha detectado una nueva variante que surgió en Sudáfrica, que se llamó Omicron, se la ha llamado Omicron. Recordemos que está el virus original de Wuhan, luego estuvo la variante Alfa, que fue la que se detectó en Inglaterra, que fue la primera que prendió alarmas por ahí. Hubo una variante Beta en Brasil, creo. La variante Delta, que surgió en Sudáfrica, justamente fue la que desplazó a todas las demás y se volvió la dominante. Y ahorita acaba de surgir una nueva variante en Sudáfrica. En Sudáfrica, al parecer, todos los virus mutan. Aquí surge Omicron, que tiene el También potencial es de... una gama, ¿no? ¿Cómo? También hay una gama, es pregunta. Hubo una gama, o sea, ha habido varias. Hubo una variante Mu, hubo varias, ¿no? Pero esta Omicron ya se Perdón, no confirmó. puse etimologías, me regalaron la calificación. Miren, se supone que estuvo la variante alfa, que fue en Reino Unido, Exacto. la beta, que fue en Sudáfrica, la gamma, que fue en Brasil, y la delta, que fue en India. Y esta ahora está en Botswana, Israel y todos esos países. Exacto, y está desplazando a la Delta y ya la OMS la declaró como variante de preocupación o de interés. ¿Por qué? Porque tiene varias mutaciones que la vuelven por lo menos más contagiosa y podría desplazar a la variante Delta. Ahora, ya varios países de Europa ya cerraron fronteras, ya están empezando a cerrar aeropuertos, ya están decretando otra vez el encierro. Podría volver a ocurrir aquí en México, sobre todo porque de por sí con la variante Delta ya estamos viendo que podría haber una cuarta ola. Con esta nueva variante podría volver a ocurrir. Entonces, ahí lo único que queremos hacer es un llamado a, si no se han vacunado, por favor, en cuanto puedan, vacúnense, por favor, no sean pendejos. En cuanto se pueda, por favor, háganlo. Procuremos evitar tumultos, ya saben, ¿no? Todas las medidas de precaución, sana distancia. El cubrebocas llegó para quedarse, lamentablemente, hay que acostumbrarnos. El lavado de manos constante es buena idea, con o sin virus. Con o sin virus es importante. Hagámoslo como está justamente en este momento Alfie. Para nuestros amigos de Spotify se acaba de poner un calzón como cubrebocas.
Si no tienen ustedes cubrebocas, Pues, exacto, pónganse un calzón o corten a la mitad un brasier de su mamá, da lo mismo, háganlo, pero es mejor Ok. que nada. Cuidémonos y pues no sabemos todavía si las vacunas van a ser efectivas o no contra esta variante. Ya las respectivas marcas están haciendo las investigaciones pertinentes. En las próximas 1, 2, 3 semanas más o menos iremos sabiendo qué onda con eso. Por ahora no hay que alarmarse, pero sí hay que ocuparse de evitar contagios. iba a preguntarte, más bien, ¿A qué ¿Cuántas pasó? o sea, tú variantes que ha sabes más, habido registradas? no, o sea, tú que sabes un poquito más de vacunas, si se ha demostrado que son efectivas contra otras variantes, no sé, la delta o la gamma, las vacunas que están disponibles. Pues es que, bueno, o sea, eso ya depende de cada variante, pero es que el problema es que hay unas que son más contagiosas, pero no dejan de ser efectivas las vacunas. En Exacto. el caso de esta nueva, la Omicron, sí. ¿Por qué? Porque ya ven esos pelitos que tiene el virus, que son las proteínas, esas son las que mutaron. Entonces hacen que la vacuna, las que nos han puesto, se les dificulte identificarlo o se les dificulte eliminarlo. Entonces, el problema es que no es que sea más contagiosa esta nueva cepa, sino que puede llegar a dificultar que aunque estés vacunado, tu cuerpo lo identifique. Y es que esta variante, esta mutación, fue como o sea, fueron como muchas mutaciones juntas, ¿sabes? Uh-huh. Porque lo que están diciendo los científicos es que se dio en una persona con SIDA sin tratar en África y que por lo mismo de tener el sistema inmunológico Deprimido. exacto y haber tenido una etapa avanzada ya de SIDA, fue que este virus pudo mutar dentro de él. Entonces, esa como combo de mutaciones, pues, es lo que hizo que modificara sus pelitos esos de proteínas e hiciera lo que hizo. Pero de nuevo, o sea, todas las vacunas han demostrado que tienen cierta efectividad contra todas las variantes, contra Omicron todavía no se sabe bien, pero se han demostrado, o sea, si bien no evitan que te infectes, las vacunas no funcionan si te vas a infectar, tengas o no tengas la vacuna, sí se ha demostrado que sí tienen una efectividad para evitar la muerte y la hospitalización. Es decir, si bien ya hay hospitalizados vacunados, son muy poquitos, el 90 y tantos % son no vacunados, y de los muertos vacunados son como en México por lo menos son como el 0.001%, algo así, de muertos vacunados, a comparación de los no vacunados. Entonces, vacúnense, definitivamente. Vacúnense, compa. Exacto. Hagan ejercicio, no como nosotros. Bueno, Alfie sí está haciendo ejercicio, para que si le agarra el virus, aparte de que ya está vacunado, le rompa su madre, hijo de la chingada. Y pues esta variante ya causó una caída de los de las bolsas del mundo, de los valores del mundo, y ha causado una inflación generalizada. En México ya alcanzó el 7%, ¿no? Sí, no, claro, o sea, tenemos ya también la ola una nueva ola de contagios en Europa. Entonces, el hecho de que esta variante ya ha sido reconocida como variante de preocupación, pues, o sea, la variante de preocupación no es que cambie, o sea, que ya sea como, ay, la nueva cepa que nos va a matar todos, pero ya está como en el ojo de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, esto, pues, obviamente va a generar, pues, toda una ola de preocupación en los mercados. Obviamente va a ser un factor también de inflación, va a ser un factor de que va a afectar el comercio internacional. Entonces, pues sí, sí tiene una implicación social y económica, claro. Y pues eso ha obligado, bueno, se espera que el Banco de México aumente la tasa de interés, que haya una serie de movimientos para evitar que suba más la inflación. A final de cuentas, el Banco de México estuvo estipulando una serie de metas de inflación y de muchas otras cosas que por esta situación no se van a cumplir otra vez, y de por sí, de hecho, este año la inflación ha estado muy, muy, muy perra, y creo que lo han podido sentir ahí en sus casas, ¿no? Sí, sí, de por sí sin COVID no podemos domar la inflación en nuestro país. Con estos y con los mercados así como están, con tanto miedo por las nuevas variantes, el posible confinamiento y las pérdidas millonarias o sea, en empresas de transporte y en empresas, no sé, de turismo, que pues
que impacten las bolsas nacionales e internacionales, pues se entiende, porque cada vez es más difícil. Sí, claro, y ahora también muchos y muchas de las que nos escuchan, pues ya están vacunados, ¿no? Al menos tienen una dosis. Pero en realidad, a nivel global, solamente el 42% de la población se ha vacunado y a nivel nacional en México apenas llevamos el 52% de la población. Estamos hablando que a nivel global menos de la mitad de la población está vacunada. Entonces, estas nuevas olas y estas nuevas variantes, por supuesto que siguen siendo un riesgo, porque aunque haya gente vacunada, que ya tenga todas sus dosis, todo su esquema completo, pues hay gente que no, ni siquiera tiene una dosis y pues obviamente la ola es Ujú. todavía un riesgo muy latente. Y ojo, o sea, eso si confiamos en los números del gobierno, ¿eh? Porque pues, justamente también el tema de los fallecidos y el número real de vacunados, pues se ha estado ocultando, que eso tiene que ver con el tercer tema, no me adelanto, pero también hay un tema por ahí, ¿no? De cierta opacidad con esas cifras. Pero justamente hablando de inflación, ¿les parece si pasamos justamente al subtema de Banco de México? Claro, claro, ese es el otro como factor, pero como interno, ¿no? De toda esta inflación y esta especulación que se ha estado dando en los mercados, que es justamente con lo de la nominación para la Junta de Gobierno del Banco de México, que desde agosto, pues ha sido pues presionada para cambiarse, que fue retirar a este Arturo Herrera Gutiérrez, ¿no? Y poner, y que ahora ya se estableció que va a ser Victoria Rodríguez Ceja, la candidata a este puesto. Híjole, mira, yo siento pena por Arturo Herrera, porque de entrada él ni quería estar como secretario de Hacienda, güey. Se le notaba, él no quería estar ahí cayó, ni pedo, le tocó, ahí estaba, y lo peor es que por estas nuevas reformas que ha impulsado este gobierno, lo sacan de ahí, dice que para candidatear al Banco de México, ni siquiera va a ser el candidato y ahora va a estar creo que 10 años sin poder ejercer un cargo público o algo por el estilo, o sea, va a ser como 10 años con un panorama laboral muy limitado, o sea, pobre güey, neta, el hecho de que se vio envuelto en una serie de circunstancias que él ni siquiera esperaba, que él ni siquiera quería, en las que ni siquiera quería estar, y se lo pasaron a chingar y ni siquiera va a tener el puesto yo creo que ese puesto sí lo quería. Sí, pero también la cuestión aquí es, pues que conviene más a los intereses del gobierno federal, ¿no? Al final de cuentas, pues o sea, tiene todo el derecho de nominar a quien guste, ¿no? Quitar la nominación y lo que quiera, porque al final de cuentas, esta nueva candidata, ¿no? Pues cumple con todos los requisitos, cumple con la experiencia, cumple con el puesto en el que estaba, con los estudios, etcétera, con la edad, todo. O sea, y pues ya ahora sí que dependerá, ¿no? Qué tanto se deje llevar por los intereses del gobierno actual. Un poco lo va a hacer, la neta. O sea, la verdad es que siempre que le ha tocado a un presidente candidatear a alguien para gobernador del Banco de México, siempre es alguien muy afín a su línea. ¿Qué es lo que le da balance al tema? Que pues normalmente al sexenio siguiente toca otro presidente con el que ya no está tan alineado el gobernador del Banco de México, y entonces ya ahí hay un cierto balance. Por eso se hace con ciertos tiempos y en cierto momento de los sexenios, para que realmente se garantice una especie de equilibrio con el Banco de México y todo eso. Pero equilibrio entre comillas, o sea, hay que ser sinceros, no es algo del gobierno de Andrés Manuel. Todos los gobiernos siempre colocan a personas estratégicas en Claro. puestos estratégicos. O sea, lo que a mí sí me llamó la atención es que muchos de los que criticaron esto de, ay, es un golpe de Estado, están poniendo o sea, están perdiendo el equilibrio y la separación de todos estos órganos, por favor. O sea, la hipotenusa, ¿no? Porque eso lo han hecho todos los gobiernos. Claro. O sea, ni el PAN ni el PRI se pueden lavar las manos de que no han colocado tanto en la Suprema Corte con lo de Loreta, ¿no? Como en el Banco de México, a gente que es afín al proyecto que en el momento está o a la administración que en el momento está, ¿no?
O sea, digo, si no fuera así, pues no se hubiera dado nada de la estafa maestra, no se hubiera dado la Casa Blanca, no se hubiera muchas situaciones que se permitieron por eso, ¿no? Ahora, ¿qué tanto esto también es una cuestión de género? Porque se está criticando muchísimo a esta candidata, ¿sabes? Y realmente esta candidata cuenta con todos los requisitos. Y más allá de si va a servir o no AMLO, que eso han hecho en muchas administraciones, pues no sé, o sea, se está como también predisponiendo muchas cosas a alguien que ni siquiera ya está ejerciendo el cargo. Pues probablemente no creo que sea una cuestión de género la propuesta de Andrés Manuel. Digo, como dices tú, Victoria Rodríguez cumple con los requisitos que te pide la ley, que es ser ciudadano mexicano, no tener más de 65, tener cargos de alto nivel en el sistema financiero por más de 5 años y contar con reconocida competencia en el sector monetario. Ella ya la tiene. Es decir, ella fue subsecretaria de ingresos. Sí, fue de ingresos, creo. De egresos En, de Hacienda. de egresos, perdón, de egresos en Hacienda. O sea, experiencia monetaria tiene y obviamente está preparada para el cargo. La crítica que se le hace, sí siento que tiene un evidente sesgo de género. ¿Por qué? Porque sí se ha considerado los temas financieros, de las altas finanzas, como un tema de hombres. Y por eso siempre son secretarios de finanzas y secretarios de Hacienda y secretarios de Economía. Y pues ahí sí creo que hay un tema de género en la crítica por parte de la oposición. Yo estoy muy de acuerdo con esa parte, pero hay una cuestión aquí que tiene que ver con los presidenciables y con lo que mencionaba Jorge, de que realmente todos los sexenios se ha metido a gente afín a Los Pinos, o en este caso a Palacio Nacional. Y es que esta nueva candidata a la gubernatura sí es un poco, tengo entendido que sí es más afín al proyecto de Sheinbaum. Es decir, sí están alineando, sí están perfilando para que Sheinbaum sea la próxima presidenta. Y eso es lo que tiene preocupado a todo el mundo. La realidad es que sí, ok, en todos los sexenios anteriores se han puesto a gente afín al poder presidencial, por lo menos. El tema es que por lo menos en lo que llevábamos del siglo XXI había cierta incertidumbre de quién iba a ser el próximo presidente. Es decir, nadie podía garantizar que realmente el PAN fuera a continuar después de Fox. Y después de Calderón, pues la realidad es que llegar el PRI al poder de nuevo sí fue un tanto sorpresivo. Ahorita todo parece perfilarse a que va a haber un nuevo maximato con Andrés Manuel como nuestro personal y particular, pues, de calles. Entonces, esa es la parte preocupante. No estamos demeritando el currículum de Cejas, perdón, pero es que es el nombre más memorable de todos sus apellidos, ¿no? O sea, no es una crítica contra su currículum ni contra su carrera, es un tema de que la verdad es que en los jugueteos del poder actuales, cualquier cosa que proponga Andrés Manuel es sospechosa. Pero definitivamente sí. Muchas de las críticas que hay para ella, con tal de demeritar, van a la parte de género, definitivamente. Porque es lo fácil, la neta. Lo que sí es, ahorita que dijiste que cualquier cosa que proponga Andrés Manuel parece sospechosa, cualquier cosa que propone Andrés Manuel para cualquier institución, te asegura que la institución se desmadre. Ve Definitivamente. la CNDH con la Ibarra de Piedra, ve la CONAPRED, ve la ASEA, ve la CNH, ve la CRE. Sí, sí, totalmente de acuerdo. O sea, y es que es eso, Y que me sabemos preocupa que que con el busca. Sí, o sea, ya la Suprema Corte valga pita. sí, exactamente. O sea, todos sabemos que Andrés Manuel lo que busca es chingarse todos los poderes autónomos para poder hacer lo que quiera. Y tal es el caso del decretazo, que de nuevo, no me adelanto, es el último tema, pero también va por ahí. Yo creo que podríamos justamente decir que ese es como el tema general del programa de hoy, ¿no? Cómo es que Andrés Manuel está utilizando el poder, al ver que no tiene razón, está intentando usar todo el poder para sí Pero es mismo. Le deseo que, mucho a Rodríguez, la verdad.
Yo ahí de nuevo creo, o sea, estamos sobreestimando mucho a Andrés Manuel. O sea, es hacer política. Eso es la política. Estados Unidos igual lo ves, los ministros de la corte lo ponen ahí en cuotas los republicanos y los demócratas. En Reino Unido igual con los ministros. En la Unión Europea lo vas a ver mismo en el Parlamento. O sea, la política, y sobre todo aquí en México, no es una política de agenda de ideología de partido. Es una política de redes de poder, es una política de compadrazgos, es una política de voy a colocar estratégicamente a las personas, no porque crean en mis ideales, no porque sean de mi misma agenda, sino porque me van a servir y me van a mantener y me van a Sí, proteger. sí, o O sea, sea, esa es la política. pero el problema que yo estoy viendo aquí es que justamente uno dice que hay cuotas de partidos, de grupos de poder, de redes de intereses, sí, pero el tema es que Andrés Manuel no quiere prestar el balón a otros intereses de otras redes, ni negociar, ni nada. Él quiere dominar todas las redes, quiere que todas las redes sean de él, que todas las cuotas sean de él, que todo lo que se imponga sea de él. Pues es lo que Eso, hizo el PRI durante tantas décadas, o sea, no es y nada es, nuevo, la verdad. Pero eso no, no lo justifica. No, no, exactamente. no lo estoy justificando, ni estoy diciendo que esté bien, sino que estoy diciendo que no es algo nuevo, No, Ah, pero sí. no es algo tampoco que cualquiera de los de la oposición pueda decir que no lo hizo y se puede lavar y juzgar como los está juzgando ahorita. sí, pero de nuevo, eso ya lo habíamos dejado atrás. O sea, todo el tema de la transición Mm, democrática. sí, yo también pongo comillas, eso de dejarlo mm, atrás. a ver, es que de nuevo, es que eso de dejarlo atrás, entre comillas, es comprar la mentira fundacional del pendejo de Andrés Manuel, del puto PRIAN y de los fraudes electorales. Y es lo que le dio poder a este cabrón en primer lugar. Sí se dejó atrás. Yo entiendo que Pero es que que la la mafia democracia del en poder México. es algo real. A ver, de nuevo, O o sea, sea, toda la razón de este güey, pero la mafia del poder y el PRIAN es algo real. Sí. Que lo haya mm, replicado, o sea, que haya usado eso como trampolín y que lo haya replicado es otra cosa, pero de que Como es real, o a sea, ver, pero ojo, pero ojo, es que de nuevo, la- no, pero es que, a ver, ok, el PRIAN podrá ser real, pero lo que yo voy es que el PRIAN no es un poder omnímodo ni una estructura monolítica de una solamente maquiavélica, no. Son una bola de hijos de la chingada que se avientan caca los unos a los otros. Pero eso por lo Morena menos, igual. no, AMLO, no, 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 AMLO no Morena, está a la Morena, cabeza ni controla Morena, perdón. no, pero Monreal y no, todos ellos son varios centros de poder dentro de Morena. no, pero ojo, pero el único líder real y la única figura real que tiene actualmente el país es Andrés Manuel. Salinas de Es el único, porque ni Mm. siquiera hay oposición. Y ese es lo preocupante. Es algo que ya habíamos dejado atrás, el caudillismo ya lo habíamos dejado atrás, las figuras únicas en el poder ya las habíamos dejado atrás, porque de alguna manera ya habíamos podido aprender a pendejear y habíamos logrado cierta crítica hacia el poder, y este güey lo que está haciendo es volverlo a tumbar todo y regresarnos al PRI de los años 70. Yo no estoy diciendo que estuviéramos en un sistema perfecto antes del Manuel, por supuesto que no. Por supuesto que había autoritarismo y había abuso de poder y había Calderón. Ajá, ya había violencia, por supuesto que sí. El problema es que mientras que antes se repartía todo ese tema y eso por lo menos daba cierto equilibrio de poderes, ahora todo se busca concentrar en unas solas manos. Y eso es lo que a mí Pero me está no, preocupando. pero es que yo no estoy de acuerdo con eso, Raúl. ¿Con quién no hubo equilibrio de poderes? ¿Con quién? ¿Con Calderón? No. Mm, Con Peña Nieto tampoco, perdón. no, o Con sea, Fox nada más porque era medio güey, pero también ahí no había tampoco un equilibrio. pero no me puedes decir que ellos controlaban todo. Pues Andrés Manuel tampoco lo controla todo. Exacto, o sea, La no lo diferencia es controla todo. No, es pero que lo él está está buscando. haciendo para intentar controlarlo todo. No, pero es que de nuevo, está buscando de forma descarada, puerca y hasta ilegal hacerlo. De una manera que no se había visto, por lo menos en lo que llevamos del siglo. Eso sí te lo compro, pero también le doy la razón a Jorge. O sea, nuestra transición democrática es un cuento como la meritocracia y como el amor romántico, que nada más nos hace daño que seguir creyendo que pasó. Mm, Y ¿Por reitero, eso qué? no significa que lo justifiquemos, Raúl, Pero ojo, a sino ver, no, simplemente pero a ver, o sea, este es las un cosas cuento. como son. ¿Por qué? Es que ahí es mi tema. ¿Por qué? Porque ¿Por qué qué? la transición democrática es un mito? Ajá. Güey, pues porque no pasó en realidad, son cosas que se acuerdan. ¿Por qué? Es O que sea, no, es a que me partir está. del PRI, a partir del gasto mismo del PRI, las transiciones hacia otros modelos de gobierno a partir de la globalización y otras cosas,
y más información y velo tú como cosas que se van acordando. O sea, el PRI sale del poder, pero su gente se queda. Mm, pero ojo, es que eso no quiere decir que no haya habido transición democrática. Lo único que quiere decir es que la democracia la mexicana no es lo que nosotros queríamos. Ojo, sí existió, sí hubo una transición democrática. El problema es que nos dimos cuenta de que la democracia en México funciona de una manera que no creíamos que era. Esa fue la gran decepción y esa fue la gran crisis de la democracia en México. No es que no existiera, sino que la democracia en México, así es, de nuevo, una bola de ratas aventándose caca entre ellos. Sigue habiendo cotos Pero es de que eso no es poder. democracia, vamos a eso. No, O sea, pero la pues, democracia no es pura oligarquía. O sea, ok, hay transición de partidos, hay cambio de partidos, hay más información, lo que quieras, pero la democracia no es pura poliarquía. La democracia es respeto al Estado de Derecho, la democracia es equilibrio de poderes, cosas que no ha habido. Y derechos humanos ni hablemos, ¿no? O sea, como respeto a los no, derechos pero humanos, ojo, a derecho, ni de pedo. pero sin embargo yo siento que sí ya había habido un avance importante, Mm. muy lejos del ideal, o evidentemente, muestras hay muchas, pero aún así yo siento que a partir de aquí, esos avances que se habían tenido, no es que se estén echando para atrás, pero definitivamente se están menospreciando y al contrario, el avance que se debería tener hacia eso se está viendo como si fuera algo malo. Ojo, estoy hablando desde el discurso de Palacio Nacional. Y eso es lo que a mí me está preocupando realmente. Mira, es que yo no siento que estemos retrocediendo, simplemente que está quitando la estructura que era de otros y eso es lo que les está doliendo, no que esté retrocediendo institucionalmente. Eso sí O es una sea, ¿sabes? O sea, no es que esté erosionando el INE, esté erosionando, sino que está quitando a los que eran de la otra escuela, o sea, del otro grupo. Entonces, yo no siento ahí que haya un retroceso, sino simplemente que es un cambio incómodo que Pero no es que quieren que haga y se están dando argumentos morales de que, ay, la política, como les... No, a ver. Es que hay un tema. Eso es falso. Eso es que está quitando los de antes para poner a los de ahora, no es cierto, porque los que está quitando son los de antes para poner a los eran los demás mismos, antes, es ¿no? la misma gente. Eso sí es cierto. Pero creo que nos desviamos un chingo hacia eso, pero es un tema Es que es, interesante. es un tema muy interesante porque Ujú, tiene muchas percepciones, Raúl. exacto. Y bueno, a eso nos lleva al siguiente tema, que es justamente la cuestión de la militarización del país y la creación del batallón turístico en Quintana Roo, la cuestión en Guanajuato, la base esta de la Guardia Nacional Azcapotzalco. ¿Qué opinas de eso? Cuéntanos. Mira, aquí hay una cuestión. Se está saliendo de las manos el tema de control de la violencia, Andrés Manuel. En México la violencia nunca jamás se ha combatido, siempre se ha administrado y se ha controlado, siempre ha sido de esa manera. Llegó a una cuestión mucho más descarada con Calderón fue mucho más evidente que realmente el hecho de que realmente la violencia no se erradica, sino que se controla. Eh, con Peña Nieto se volvió menos descarado, pero siguió siendo muy evidente. Tan es así que tuvimos hechos violentos, como fue el tema de Ayotzinapa, por supuesto. Entonces, realmente la violencia en México siempre ha ido por ahí. Aquí lo que yo estoy viendo es que Andrés Manuel, de nuevo, no está haciendo nada nuevo. Está haciendo lo que Calderón quería hacer. Pero a mí lo que me preocupa, como me hubiera preocupado en su momento con Calderón si hubiera sido yo lo suficientemente consciente de lo que estaba pasando, a mí lo que me está preocupando aquí es que seguimos con esta misma estrategia vieja de, en lugar de reforzar a las policías locales, de hacer una reforma a las policías, hacer mandos civiles fuertes, estamos recurriendo a las Fuerzas Armadas. Ya sé lo que dirían algunos, de que, es que la Guardia Nacional es un mando civil, la verga. No, es un cuerpo militar. Y ya se está haciendo muy frontal y muy evidente, como en época de Calderón, que va a ser el ejército quien se va a hacer cargo de temas de seguridad pública, cosa que no debería ser.
Pues claro, y aquí igual se van a dividir las percepciones, ¿sabes? Porque sobre todo ese tema de la militarización del país, muchas veces se habla desde el privilegio, ¿no? O sea, no es lo mismo como una persona que vivimos en la Ciudad de México, que lo más que vemos de un militar es ahí en Campo Marte marchando, ¿no? O en los centros de vacunación organizando, eh, pues no sabemos la realidad de muchos estados que de verdad, día a día, eh, tienen miedo de salir a la calle porque está el crimen organizado, están los retenes que pueden ser clandestinos, etcétera. Y viceversa, o sea, tampoco sabemos ni hemos vivido lo que es la violación a los derechos humanos por parte de estos militares, que aunque digan que tienen esos programas y que ya los entrenaron en materia de derechos humanos, no es cierto, porque no es la lógica que un militar siga a la hora de hacer los operativos. Eso es la realidad, ¿no? Y lo hemos visto con muchos abusos que se han denunciado en redes sociales. Entonces, eh, pues yo creo que aquí también va mucho con como lo que mencionabas en otros casos del punitivismo, con la criminalización y sobre todo yo diría que aquí la estrategia, al menos en cuestión del narcomenudeo, que es una de las principales fuentes de esta violencia, pues sería empezar a ver un esquema de legalización, ¿no? Al final de cuentas, en cuestión de producción y en cuestión de todo esto. Yo estoy a favor de eso, esa sería como mi postura para solucionar o intentar solucionar esta situación de violencia, pero obviamente hay quien no tiene esta postura y es totalmente válido. Claro, pero ¿sabes cuál es el tema? Que lo que tú implicas o lo que tú propones, que yo estoy de acuerdo, es un plan transaccional, ¿sabes? Y pues es que en México eso no, En no México sé. no se ve nada. Sí, o sea, es que en México, En México, cada vez que cambia, se reinicia el mundo. O sea, todo empieza de nuevo. exacto, Entonces, no hay como estrategia, no hay forma. exacto. Lo que pasa es que pues cada presidente quiere hacer sus cosas. Ahora, regresando un poquito a la discusión que estábamos teniendo hace ratito, de que Andrés Manuel quiere quitar y poner lo suyo, de alguna forma todos los presidentes lo hacen. Eh, ya, en ciertas cosas hay como cierta continuidad muy escueta en algunas cosas, pero en general, en las cosas fuertes y en las cosas por lo menos más mediáticas, es lo que se suele hacer. Llega el siguiente presidente y a la chingada todo va lo mismo. Y a lo que no le cambio el nombre, le cambio totalmente las reglas de operación y le cambio todo. Y es lo que se ha hecho históricamente con las estrategias de seguridad de México. Lo que construye un presidente que puede haber sido bueno o malo, el siguiente no lo continúa. No vamos a discutir aquí si las estrategias de seguridad de Fox, de Calderón o de Pimiento fueron buenas o malas. La idea es que llega uno y el otro lo reinicia. Aquí lo que yo estoy viendo es un regreso al modelo calderonista de combate al crimen organizado y a la violencia, francamente. Entonces, Pues ya lo veíamos con la Policía Federal, o sea, como tú dices, no hay un gran cambio tampoco. Y justamente también hay que tomar en cuenta eso, o sea, reitero, no es justificarlo, pero un problema tan estructural y tan arraigado a la sociedad mexicana no se soluciona en 6 años. Y como tú no. dices, cada 6 años se tira y se hace. Y ahorita lo que quiere Andrés Manuel, que lo hemos visto con sus megaproyectos y todo, es tratar de solucionarlo en chinga para correrles la medallita cuando acabe, ¿no? Y entonces lo único que está provocando, o creo que yo que va a provocar, pues es justamente que haya una agudización de esta violencia, ¿no? Porque como bien decían en la época de Calderón, le estás pegando al avispero, van a salir las abejas, ¿no? Eh, Ahora, aquí estamos viendo que con este batallón turístico, pues lo que busca es justamente también sobre todo una cuestión creo que de imagen, ¿no? Porque está enfocada no solamente a los megaproyectos, sino a la zona turística. ¿Y qué significa la zona turística? Imagen. ¿Cómo ve el exterior a México? Sí, pero es que sabes que yo creo que está mal planteado, porque es que de nuevo, o sea, este güey vive en los años 70. Vamos a ser honestos, pongámonos en el plan turista, que el hecho de que haya un batallón del ejército que es turístico, que va a estar cuidando de la chingada, no habla tan bien del país que quieres visitar. O sea, lo último que quieres es ir a un lugar donde va a haber militares ahí. O sea, lo que quieres es, como turista, un lugar como de vacación que te transmita paz y lo que quieras. Y ejército está por lo menos en el subconsciente general de la sociedad, en el lado opuesto a paz.
Ah, no, Entonces, bueno, pero es que ese batallón turístico no lo vas a tener en los hoteles ni en los aeropuertos, sino en un cerco, justamente en las zonas que ya se tienen identificadas como turísticas, que tú no los veas, pero sí estén cercando la zona o estén en los alrededores, ¿sabes? O de noche o no sé, lo que sea. Pero, pero a lo que me refiero es que yo ahí sí lo veo como muy enfocado a un cierto objetivo, pero lo que sí temo muchísimo es que pase lo de Calderón con su guerra contra el narcotráfico. yo creo que va a pasar, ¿eh? Yo, Eso es lo peligroso, Raúl, porque por, eso se lleva muchas muertes. exacto, porque tan solo, fíjate, ya tuvimos videos de balaceras en Zacatecas. Ya estamos teniendo una escalada de violencia muy grave en Guanajuato. Y ya básicamente cualquier estado de la República está teniendo problemas de violencia muy fuerte. En Guerrero ni se diga. Eh, el atentado que tuvo Harfuch aquí en Ciudad de México hace que ya fue como año y medio, 2 años, ¿no? Eh, o sea, ya cualquier parte del país tiene pedos de violencia serios. Se le está saliendo de las manos. Tú mismo lo dijiste, ¿no? Calderón pateó el avispero. Tienes razón. Pero el problema es que ni Peña Nieto ni Andrés Manuel están logrando volver a meter a las putas avispas al avispero. O sea, nadie lo ha logrado, definitivamente. Ha habido como altibajos, de pronto como que se apacigua un poquito y después pum, se vuelve a disparar. Ha habido golpes importantes. El culiacanazo aquí con Andrés Manuel, bueno, pues fue un retroceso. Golpeó definitivamente la capacidad de poder que tiene el gobierno federal. Acaban, creo que, de detener a un familiar de Mencho, el líder del cártel de Jalisco Nueva Generación. O sea, ha habido avances importantes, pero definitivamente la escalada de violencia en el país no. No, en Guerrero también, que hay zonas ya que no están controladas por el Estado, Raúl. O sea, de verdad a qué grado hemos llegado. Yo me acuerdo que hubo una temporada en que decían que el jefe que ponían de la policía y lo mataban, o sea, no estaba sin cabeza ahí en Uh-huh. Guerrero. Entonces, pues sí, la verdad es que, y aparte son realidades, les digo, quien critica principalmente estas situaciones son personas también que están lejos de esas realidades, ¿sabes? Y eso también es lo peligroso en cuanto a opinar sin saber, yo creo, las Exacto, realidades. exacto. Y ojo, también esto no es una crítica per se a las Fuerzas Armadas. Sí han incurrido en actos terribles de violación de los derechos humanos, por supuesto, porque pues a final de cuentas no, los ejércitos de ninguna parte del mundo han sido hechas para temas de eh, seguridad pública, no son para eso y por lo tanto caen en estos errores. Hay gente dentro de las Fuerzas Armadas que realmente tiene un verdadero sentido de servicio al país. Por supuesto, yo conozco a algunos de ellos. Tengo familiares en la Marina, ¿no? Tengo conocidos muy buenos amigos en el ejército. Y sí hay un sentido de honor y de responsabilidad, de obediencia y de servicio al país, pero la realidad es que también, lamentablemente, desde época de Calderón sobre todo, y desde antes inclusive, ha habido un tema de inserción y de cooptación por parte del crimen organizado hacia el ejército. Sí hay, sí existe, y no se ha podido combatir del todo. Sí, no, y viéndolo también desde un punto igual y ya para concluir, o sea, viéndolo desde un punto lógico, pues si tenemos muchas policías locales cooptadas que son parte del problema, que no tienen los recursos, pues la parte lógica es, bueno, pues vamos a crear un grupo centralizado que podamos tener un cierto orden y jerarquía para pues llenar este vacío, ¿no? Porque realmente, con todo respeto, pero somos un país centralista, no somos somos un país que realmente tenga una autonomía en los estados en esa materia, como en Estados Unidos, por ejemplo, que la Guardia Nacional solo son para desastres o cuestiones de emergencia. O sea, realmente, si quieres tener un orden en ese sentido en el país, tienes que centralizarlo, la verdad. O sea, te digo, lógicamente eso. Ahora, la militarización no es la respuesta. Para mí no es la respuesta, No, para mí tampoco. pero, pero lógicamente sí le encuentro un sentido a que Andrés Manuel quiera centralizarlo, porque creo que es la única forma de poner orden en algo que o está cooptado o no tiene recursos o no existe simplemente en los estados, ¿no? Que es la policía local. Sí, sí, ahí sí estoy un tanto de acuerdo contigo. O sea, digamos que la idea central es buena, la idea de fondo que es justamente centralizar en temas de seguridad pública, porque sí, ahí concuerdo contigo, es la única manera, porque pues el tema del crimen organizado en México es un caso muy sui generis, eh, no se da de la misma manera en México como se ha estado dando en otros países, inclusive dentro de Latinoamérica.
Entonces, ahí sí estoy de acuerdo contigo, la única manera por ahora, centralizando, pero definitivamente si la vía militar no es la manera, no es la forma, se tendría que estar, pues, fortaleciendo a las policías. Primero que nada, una policía federal adecuada, preparada, bien equipada, para de ahí comenzar ya verdaderamente a equipar y reforzar a las policías locales. Y, o sea, tan solo de entrada, que dejemos de ver policías a los que les cobran los chalecos o que están pasados de edad o de peso. O sea, ya desde ahí nos damos cuenta de cómo estamos, ¿no? Y eso es únicamente una cosita de la que podemos hablar. Qué bueno que aquí sí coincidimos un poquito más. Para los que nos están viendo hace rato, como que se exacerbaron las cosas, pero así se discute, así es lo rico de debatir y de hablar, cuando se exacerba un poquito y nos emocionamos. Es así como debe de ser, así que háganlo en sus casas, en sus familias, pero no se enojen, así como nosotros. Claro, y bueno, pues pasando ya al último tema, que es la cuestión del decreto de Andrés Manuel para las infraestructuras críticas, ¿no? Los sectores esenciales, estratégicos de la nación, entre paréntesis, la refinería, el aeropuerto y todos sus megaproyectos, el Tren Maya. Pues lo que se da es justamente que se aplica, ¿no? La estadounidense de, por motivos de seguridad nacional, pues se joden y me dejan hacer esto en paz, ¿no? Básicamente. Entonces, aquí, pues lo muy criticado es eso, ¿no? O sea, ¿qué tanto realmente es ese argumento tan vago de la seguridad nacional, ¿no? Y de cuestiones estratégicas de la nación, y qué tanto es una cuestión, pues, de transparencia, de congruencia con la legislación, ¿no? Porque incluso dicen que el decreto se contrapone a la ley de seguridad nacional y a otros preceptos de la administración pública, ¿no? A la propia ley de transparencia, inclusive, y a la Constitución misma. O sea, ¿qué dices? ¿Qué tanto es un tema de seguridad nacional? ¿Qué tanto es un tema de opacidad o de transparencia? Es mucho de opacidad y transparencia. El propio Andrés Manuel salió a decir, no, es para que ya no nos anden metiendo amparos y nos sigan atrasando. O sea, es un tema de que no quiere que se metan en estos temas, porque, ojo, yéndonos un poquito para atrás, recordemos que hace poquito salió el tema de no sé cuántos contratos que le estuvieron adjudicando a empresas fantasma, empresas que estaban antes rentando inflables para fiestas infantiles, cosas así, compañías de juguetes y que de pronto ya eran proveedoras de tractocamiones, contratos a sobreprecio, un chorro de cosas que salieron que fue un escándalo y entonces es cuando sale este decretazo de no, ahora todo lo que tiene que ver con los proyectos esenciales o los principales proyectos que tenemos aquí en este gobierno, no, todo a seguridad nacional para que nadie nos esté checando, nadie nos critique y podamos agilizar los trámites. Exacto. Y pues, o sea, los sectores que esto aplica es comunicaciones, aduaneros, fronterizos, hidráulicos, hídricos, medio ambiente, turísticos, salud, vías férreas, puertos, o sea, no solo se refiere a temas energéticos y de transporte, sino cualquier obra que impulse la 4T. Y es de lo que hablábamos ahorita. Exacto. Es de lo Ujú. que hablamos ahorita de lo de Omicron. O sea, decíamos ahorita, no, pues según las cifras que nos da el gobierno, pues sí, porque inclusive esas cifras pueden ser consideradas como seguridad nacional y por lo tanto no podríamos enterarnos realmente de cuál es el número real de vacunados, de muertos, de hospitalizados, de nada. O sea, inclusive va por ahí. Y aquí el tema es que hace rato estaba escuchando un análisis muy interesante de Muñe, así se hace llamar en redes sociales para que no le hagan nada. Y él estaba diciendo algo muy interesante. Darse cuenta de que él le está dando toda esta lana y todo este poder al ejército, porque lo que quiere, él vive en este país en el que tiene miedo de que le hagan un golpe de Estado. ¿Y quién hace los golpes de Estado históricamente en todo el mundo? El ejército. Entonces, ¿qué hago? Mantengo feliz al ejército, le doy todo este poder y además clasifico de esta manera la información, que es algo a lo que ya no tiene acostumbrados porque también lo hizo cuando fue jefe de gobierno. Mantengo opaca esa información para que nadie me lo chingue. Ahora, esa es la cuestión de transparencia. La otra cuestión son los
autorizaciones provisionales, que es justamente los dictámenes que son necesarios para iniciar los proyectos y que justamente establece un plazo de 5 días hábiles y que si no responde la autoridad, en automático se da como positivo. Esto va a permitir, obviamente, que se agilice este inicio de los proyectos, más allá de los que ya están en obras, y que además se proteja de intentos de privatización, que era lo que también mencionaba el presidente. Justamente se le va a entregar a la Sedena, ¿no? Para evitar, o sea, custodia de la Sedena, para evitar justamente esto en un futuro, porque pues es lo que dice AMLO, o sea, pues yo me voy, pero los proyectos se quedan y no los van a privatizar, ¿no? Entonces, pues también ahí hay otra situación, ¿no? Que es como un blindaje, por decirlo así, para que el que venga, si es que es Ebrard, Sheinbaum o quien sea, pues no vaya ahí a querer como que echarse, ¿no? Y ese es el problema. Yo creo que lo que está haciendo es que está empoderando pendejamente al ejército, de tal forma que el que venga no va a tener control del ejército. El presidente que venga, al contrario, en lugar de tener al ejército como su aliado y como a su servicio, como ha sido siempre, va a tener un ejército con el que va a tener que sentarse a negociar. Y eso, En caso de que sea oposición, en caso de que esté alineado con él, va a tener a disposición el ejército, pero el ¿no? problema es que Que sería el realmente, otro lado de la moneda. pero es que realmente estamos seguros de que Morena se va a perpetuar en el poder como el PRI. La realidad es que no. Ok, podemos estar casi seguros No de que Morena, sabemos, puede que sí. puede que sí, puede que no. O sea, estamos casi seguros de que el próximo presidente va a ser de Morena. Eso sí podemos casi que asegurarlo. Aún hay una pequeña posibilidad de que no sea así, pero es casi seguro. Después de eso, ¿qué? Ese es el problema. No pensamos a largo plazo. Este güey no piensa a largo plazo porque ya sabe que de todas formas, para cuando ya se desclasifique toda la información, ese güey ya va a estar muerto. También por eso le vale un poco verga. Pues sí, pero ahora hay que también decir que no es definitivo. O sea, ¿sabes? Porque primero por las inconsistencias que ya se le dijo a la consejería jurídica, ¿no? Como de, a ver, pues tienes que solucionarme como que esto. Y además porque se supone que ya están buscando las firmas necesarias para poder, pues, tirarlo desde el Congreso, ¿no? Que son, ¿qué? ¿Un tercio? ¿Dos tercios? Ahí sí no estoy seguro, ¿eh? Creo que es un tercio de la Cámara de Diputados para justamente pues que la Suprema Corte resuelva y no quedarse nada más como en una denuncia, sino ya hay de instrumentos para este decreto. Ah, Pero entonces, o pues, sea, sí, o sea, todavía hay esperanza. ajá, o sea, todavía no es definitivo, pero sí es como, se podría decir, un foco rojo, entre comillas. Perfecto. Ay, Aunque te digo, eso de seguridad nacional lo usan en todos los países. O sea, nos falta usarlo a nosotros y te digo, yo creo que Biden se lo sopló ahora en la cumbre de Norteamérica, pues usa la seguridad nacional y, y pues lo usó. sí, pero es que, ¿cómo te explico? También es una cuestión de percepción, o sea, como sea, la percepción en general de los gringos históricamente ha sido como, no, yo soy democracia. Sabemos que no es así, o sea, sabemos que sí hay, o sea, uno cree que realmente el presidente no tiene tanto poder como realmente tiene en Estados Unidos, y la verdad es que no. O sea, sí hay un equilibrio de poderes un poquito más, más bien un jugueteo político un poquito mayor que el que hay actualmente en México, pero pues se siguen teniendo este tipo de jugarretas que siempre se han tenido. La realidad es que sí, pero la percepción es otra a la que se tiene aquí en México. La verdad es que la percepción que se tiene globalmente con respecto a Andrés Manuel es de un güey muy autocrático, no autoritario, creo que le falta mucho para ser autoritario, porque tendemos mucho a satanizarlo, ¿no? No, autoritario y va a ser un dictador, y no, o sea, todavía estamos lejos de eso, tampoco mamen, pero sí es un güey que definitivamente quiere hacer muchas cosas por la fuerza. Ya ves que dice todo por la razón, nada por la fuerza. Este güey sí está queriendo usar cada vez más la fuerza, porque la realidad es que tiene cada vez menos razón. Pues no la fuerza, es que él se ve como los presidenciales del siglo XX, ¿sabes? Como el presidencialismo del siglo XX. O sea, realmente, con todo respeto a quien ame al Tata Cárdenas, pero yo siento que si en esa época hubiera estado los mecanismos de ahora y los medios de comunicación,
le están echando lo mismo que AMLO. O sea, el PAN en el 39, 38, ¿no? ¿Se fundó? ¿39? 38. 38. No, El PAN 39. en ese PAN momento, 39, perdón. con las obras de los ferrocarriles, de las refinerías, con la nacionalización del petróleo. Imagínate, y la nacionalización del petróleo con todos los indicadores de ahora, no, los mercados se tiran. O sea, Sí, la no, pero. especulación de ahora. A lo que me refiero Ajá. es, ese énfasis en la infraestructura crítica siempre ha estado ahí, esa imposición de infraestructura crítica siempre ha estado ahí, ¿no? Pero ahora no se ve tan bien porque hay más, o sea, eso habla mucho también del nivel de transparencia, habla mucho de el poder de la oposición ya, o sea, que hay una oposición real que antes no había, ¿no? Y eran las mismas prácticas. Sí, pero por ejemplo, es que exactamente es el contexto es otro. Por ejemplo, con Cárdenas, pues ten en cuenta que estaba a punto de estallar la Segunda Guerra Mundial, se requería como más un líder que concentrara más y que fuera como más unión, entonces como que la percepción era otra, actualmente no tenemos eso, entonces, o sea, sí te entiendo, o sea, tienes Mm, razón, los mecanismos siempre han sido los mismos, o al menos la finalidad siempre ha sido la misma, pero lo cambias de contexto y es otra cosa completamente distinta. Eh, a final de cuentas, hoy sí hay más oposición. Antes estaba un poco, creíamos que estaba más en los partidos, hoy está más en las asociaciones civiles, en la sociedad civil organizada, porque pues, vemos que el sistema de partidos en México está cayendo catastróficamente. Eh, y pues a final de cuentas, sí se tiene un poquito más de interés y de preocupación en cómo va a avanzar eso. Pero en general, todavía hay esperanzas, hay que ver cómo avanza todo esto, hay que ver cómo avanza lo del Banco de México, hay que ver cómo avanza la variante Omicron, todavía estaremos por ver y esperemos traerles más actualizaciones al respecto. así es. Entonces, bueno, pues ya, concluyendo estos temas del Andrés Manuel Nato, O el AMLO Nato, el abrodorato. o sea, el Obredorato, pues podemos decir que, pues justamente, como bien decía Raúl, el eje rector de todos estos temas que desarrollamos hoy, pues es justamente ese, que, que hay una política justamente de mover las piezas, de concentrar el poder, concentrar las decisiones, que no siempre pues ha tenido los resultados, pero seguimos repitiendo la misma fórmula, ¿no? Y sobre todo en este sistema tan sui generis que es México. Entonces, pues hay que ver cómo evolucionan estas situaciones. Esperemos que no vayan a esos niveles de violencia como en el caso de la militarización y esperemos que no sea realmente contraproducente toda esta parte del Banco de México, esta parte del decreto, ¿no? Pues sí, no nos queda más, pero bueno, con eso nos vamos, ¿no? Con eso concluimos, Raúl. Y bueno, antes de irnos, tus redes sociales. A mí me encuentran como arroba no mames un polaco, polaco con K, y en TikTok, en Twitter, en Instagram, y también estoy en Facebook como Cinología MX, vayan a seguirme también en YouTube, Cinología MX, también me encuentran así, en Instagram, en Twitter y en TikTok. Hablamos de cine, de televisión, de todo. Ahorita estoy haciendo una reseña capítulo a capítulo de Hawkeye, la nueva serie de Marvel, y de la serie de Chucky, que está en Star Plus. Está buena, me está gustando. Y ya voy a estrenar Cinología Podcast. Justo hoy grabé el primer episodio. Vamos a estar hablando de Tic Tic Boom, la nueva película de Manuel Miranda, sobre la vida del dramaturgo de Broadway, Jonathan Larson. Espérenlo, espero que les guste. Perfecto. Al final lo expropiaron, AMLO lo expropió, ya no está. Sí. Y a mí me pueden seguir como Jorge Silva MX en Twitter. Y ya saben, a otro OP Podcast lo pueden seguir como OPP Podcast en YouTube, como podcast.opp en Instagram. Exacto. Y como otro podcast en Spotify, Google Podcast, Chrome, en su FM de su radio, en todos lados. En todas partes nos pueden seguir. Que tengan una excelente semana. Bye. Otro podcast.